Comenzamos con una serie llamada Custodios, donde vimos cómo Pedro fue liberado milagrosamente de la prisión por un ángel del Señor. A pesar de estar encadenado por soldados, pasó un milagro. Esta historia nos muestra cómo Dios tiene el poder para liberarnos físicamente, pero también simboliza cómo nos puede liberar de los custodios que nos impiden disfrutar de la herencia invaluable, mencionada en 1 Pedro 3:1. Así como Pedro fue liberado de sus custodios y de sus cadenas físicas, nosotros podemos ser liberados de la arrogancia y los pensamientos rebeldes que nos impiden crecer en Cristo y que afectan nuestras relaciones. ¿Por qué digo esto? Vamos a la palabra. 2 Corintios 10, versículo 3, dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Pablo nos recuerda que aunque vivimos en el mundo, nuestras armas son divinas. Usamos las armas poderosas de Dios para derribar fortalezas y someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo podemos tú y yo ejemplificar esta lucha, esa lucha que tenemos entre las fortalezas que enfrentamos y las armas que tú y yo usamos para querer derribar esas fortalezas? Es como si, por ejemplo, yo intento derribar una fortaleza que está hecha de ese muro y le aviento avioncitos de papel. Pues no voy a ganar mucho, ¿verdad? Puedo aventar otro, pero no. Vemos cosas que tenemos que afrontar y en lugar de usar las armas correctas, usamos avioncitos de papel. Y sí, nos podemos pasar la vida lanzando avioncitos de papel, pero nunca van a cambiar las cosas. Puede ser burdo el ejemplo, pero así de ineficaces son nuestros métodos humanos para resolver algunos problemas. Hoy vamos a ver juntos tú y yo cuáles son los pilares de las fortalezas a las que tú y yo nos enfrentamos, que nos mantienen custodiados y que tienen como meta impedir que disfrutemos de nuestra herencia. ¿Qué quiere decir esto? Que primero, el punto de partida es que tú y yo somos humanos. No podemos olvidar eso. Somos humanos, hay un destino, una herencia prometida para nosotros a la que tú y yo podemos acceder. ¿Pero qué impide que la tengamos? Partamos del punto 1, que somos humanos. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Pablo, al decir que somos humanos, no es que esté descubriendo el hilo negro. Está describiendo la condición de vida que tú y yo tenemos. Es decir, está hablando de nuestra fragilidad. Está hablando de las necesidades, de las limitaciones, de las penas, de las aflicciones, de los complejos, que como humanos todos tenemos. ¿Qué quiere decir? Que tampoco es pretexto. Comúnmente tú y yo podemos decir: es que soy humano, así soy, tienes que entenderme. Todos tenemos custodios, todos tenemos complejos, todos tenemos problemas. Nuestra forma de actuar no depende ni se limita a nuestra condición de humanos, sino de nuestra naturaleza nueva en Cristo.
No es argumento decir es que así soy. No es argumento decir es que así he sido toda la vida. Te tengo una noticia. Si tú estás en Cristo, eres nueva criatura. Tienes una nueva naturaleza. El argumento de decir así soy y así he sido no cabe, ni cabrá, ni nunca ha cabido en alguien que nació de nuevo. Aunque tú y yo vivimos en un mundo físico y enfrentamos ciertamente desafíos humanos, nuestra lucha como cristianos no se libra con métodos humanos, sino con las armas poderosas de Dios. Pablo nos está diciendo, si tú y yo nos consideramos seguidores de Jesús, cristianos, como tú te quieras llamar, si tú consideras a Jesús como tu Señor y Salvador, lo que está diciendo es que nosotros no usamos armas humanas. Si tú no estás en ese grupo, siéntete liberado. Tú puedes y vas a luchar como tú quieras, pero los que tenemos un Señor, el Señor Jesús, la palabra nos dice que no luchamos así. Somos humanos, pero no luchamos como humanos. Reconocemos nuestras debilidades, pero no las usamos como pretexto. Porque no luchamos con esas armas. Como seres humanos tenemos limitaciones y debilidades. Y a menudo confiamos en nuestra lógica. Una lógica basada en lo que hemos vivido anteriormente, en lo que otras personas me han hecho, en lo que a mí me ha funcionado, en lo que yo creo que debió haber pasado. Pero ¿cuántas veces te has equivocado en algún pensamiento que tenías y terminas yéndote por el camino equivocado? ¿Cuántas veces tú y yo hemos creído estar en lo correcto solamente para descubrir más tarde que estábamos equivocados? Te pongo un ejemplo donde pasa eso constantemente: redes sociales y grupos de WhatsApp. ¿Sabes por qué no me meto yo? No me gusta estar en grupos de WhatsApp. Primero, porque tengo algo dentro de mí que me hace contestar inmediatamente. Entonces, entre más grupos me metas, pues más tengo la necesidad, porque soy humano, de contestar. Y la otra es que después ya no me puedo salir porque se ofenden. Hello. ¿O no te pasa? Te meten en grupos que tú no quieres estar. ¿Y ahora cómo le hago? Porque si digo, ¿por qué digo? Si no digo, ¿por qué no digo? Si estoy, asumen que estoy de acuerdo. Y si me salgo, que estoy enojado. Eso pasa en la mente de los demás. ¿Y por qué se salió del grupo de WhatsApp? ¿Acaso hice yo algo? ¿Por qué no le da like a mi foto de Instagram? ¿Por qué no me... si te fijas? Creamos nuestra propia idea, nuestro propio mundo, y las otras personas ni en cuenta. La dependencia excesiva en nuestro propio juicio puede alejarnos de la verdad y de Dios. Más adelante voy a seguir con el tema de los grupos de WhatsApp. Eso no se ha acabado ahí. Me han pasado muchas cosas. Lucas 2:52 dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios. ¿Y de quién más? Y de toda la gente. Jesús, siendo humano, la palabra nos dice que crecía en el favor de Dios y en el favor de los demás. Jesús, siendo humano, enfrentó las mismas limitaciones que tú y yo tenemos, pero siempre confió en la sabiduría de Dios. Él nos mostró cómo vivir plenamente siendo humanos, pero siempre guiados por la naturaleza divina, por la guianza divina. Yo quiero que tú pienses, cuando tienes un problema en el trabajo,
que en lugar de recurrir a la manipulación, a la competencia leal, porque pudiéramos decir, todo mundo lo hace, yo soy parte de todo ese mundo, entonces, consecuencia, hago lo que los demás hacen. En lugar de guiarnos por eso, tú y yo confiáramos en la provisión de Dios y en la sabiduría divina para resolver conflictos. O también si tienes algún conflicto con un amigo o un familiar, en lugar de dejarte llevar por la ira que te consuma y decir palabras hirientes, tú y yo tomáramos un momento para orar y para buscar la paz y pedir la guía de Dios sobre cómo actuar con amor y perdón, ¿no nos iría mejor? Cuando tú enfrentes tentaciones que pueden llevarte a decisiones incorrectas, yo quiero decirte algo que a lo mejor tú no estás consciente de lo que implica. La palabra dice que Jesús sufrió todas y cada una de nuestras tentaciones, tentado en todo. O sea, tú acuérdate, porque no la traigas a mente, acuérdate nomás de la tentación más grande, la más deshonesta tentación, la más impura tentación, la más horrible tentación. Jesús también fue tentado en eso. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Cuando tú estás enfrente de la tentación, como deshonestidad, impureza, inmoralidad, actuar de acuerdo a las armas humanas, es decir, ay, es que me gusta, es que lo puedo hacer, es que nadie me ve, ¿a quién le hago daño? Eso es actuar como todos los demás. Eso es aventarle avioncitos de papel al problema. Si en lugar de eso, tú y yo recordamos que podemos recurrir a la oración, que podemos recurrir a la presencia de nuestro Padre, que podemos ir a la lectura de su palabra para que nos haga fuertes y podamos resistir y actuar según principios cristianos. Porque de nuevo, si tú y yo tenemos un Señor y Salvador, y ese Señor es Jesús, tú y yo tenemos que actuar de acuerdo a sus principios. No tenemos otra opción. No podemos luchar con las armas que nos dé nuestra gana, aunque queramos, aunque podamos, aunque nos guste, aunque lo disfrutemos. No se puede. Imagínate que tú eres un exitoso profesional, que tienes mucho éxito y llegas a creer que el éxito que tú tienes es únicamente por las armas humanas que tienes, como tu inteligencia, como tu trabajo duro, que es plausible y debemos buscarlo. Pero no debemos olvidar que seguimos siendo humanos. No debemos olvidar la gracia y las oportunidades que Dios nos ha dado. Familia, todos tenemos custodios, pero no estamos obligados a actuar como todos los demás. Esos custodios están rodeados o son parte de fortalezas humanas y argumentos falsos. Continúo, versículo 4. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Estas fortalezas humanas que están basadas en argumentos falsos nos alejan de la herencia prometida por Dios, porque tú y yo reconocemos que somos humanos, que hay algo mucho mejor que nosotros, que es la herencia prometida que tenemos, pero encontramos fortalezas mentales y espirituales que le tienen como objetivo únicamente separarnos de la voluntad de Dios. Esas fortalezas se construyen en medio de nosotros y la verdad.
con el objetivo de que nos desviemos y que no podamos avanzar. Y esas fortalezas se van construyendo día a día, basadas en engaños, basadas en argumentos falsos. ¿Y sabes cuándo es cuando más se construyen? Cuando usamos métodos humanos. Tenemos un problema y para resolverlo usamos métodos humanos. Le estamos sumando a que la fortaleza se vaya construyendo. Tenemos otra tentación, usamos un método humano, se hace más grande la fortaleza. ¿Cuáles son las armas de la carne? ¿Qué es lo que yo puedo decir que es un arma de la carne para mí? Es cualquier plan y cualquier método que tú y yo usamos para ganar nuestras batallas, pero basadas únicamente en logros humanos. Es que yo puedo, es que yo quiero, es que así lo voy a hacer. Es un arma humana. Cuando tú y yo usamos las armas de la carne, es cuando terminamos normalizando nuestros custodios. Porque imagínate que un ser humano como yo, en lugar de buscar que mis hijos me respeten y me amen, por ser el ejemplo, recurro al arma humana que he visto en mi familia, que he visto en mi abuelo, de gritar y ordenar. Pues me funcionó una vez. Entonces vuelve a pasar lo mismo, grito y ordeno. Y empiezo a decir, no, es que en mi casa todos hablamos fuerte. Ya lo normalizamos. Estamos acostumbrados a usar las armas de la carne, que las normalizamos, y es cuando se vuelven nuestros custodios y nos van acompañando. No, es que yo así hablo porque así mi papá me hacía entender a mí. Sí, pues por eso estás todo quebrado. Por eso tienes muchos complejos. Porque mi abuelo le hablaba así a mi papá. Pues por eso. Normalizamos. No, es que yo soy muy pasional y quiero que las cosas se hagan bien. Y decimos, no, es que soy perfeccionista. No, tienes poca paciencia, papito. Y lo han normalizado creyendo que así debe de ser. Constantemente usamos armas humanas que normalizamos nuestros custodios. La pregunta es, ¿por qué si todos sabemos que eso está mal, por qué llegamos a normalizar a nuestros custodios? ¿Sabes por qué? Porque encontramos una justificación en nuestra mente y nuestro estilo de vida para hacerlo. Es que así lo debo de hacer porque es lo que debe de pasar. El razonamiento humano. Porque el estilo de vida que yo tengo, el estilo de vida que yo me merezco, así debe de funcionar. Porque así le he hecho toda mi vida. Razonamiento humano que usaste para normalizar a un custodio. ¿Qué quiere decir entonces? Que todo lo que llega a mi mente y yo acepto como verdad, ¿tiene que ser incorrecto? Porque tú y yo siempre estamos aprendiendo, ¿estamos de acuerdo? Siempre estamos viendo, siempre estamos, ya sea por experiencia o por conocimiento o por práctica, estamos adquiriendo nuevas formas de ver el mundo. Esto quiere decir que todo lo que venga a mi vida y yo lo acepte como una verdad y lo implique y lo aplique en mi vida, ¿es incorrecto? No. La diferencia es que aquí son ideas falsas que van en contra de los deseos de Dios. ¿Qué quiere decir? Argumentos falsos. Normalizamos custodios mediante el razonamiento humano basado en argumentos falsos. Ese es el problema. Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús describe estas fortalezas, derribó estas fortalezas con la verdad. Jesús nos invita a centrarnos en la herencia eterna prometida por Dios.
recordándonos que nuestra esperanza está en el cielo. Jesús nos dice, no te fijes en tus custodios, no pongas atención en tus custodios, fíjate en la herencia que tienes, fíjate a dónde vas, no te quedes en lo que te hicieron, en lo que te hacen, en tus debilidades, no, fíjate a dónde quiero que estés, fíjate a dónde tienes que llegar, no te quedes viendo la fortaleza. Porque y eso lo vamos a ver más adelante. La misma palabra nos dice cómo evitar esas fortalezas. Pero tú y yo queremos ir a enfrentarnos y otra. Cuando es más fácil usar los métodos que Dios nos dice y las fortalezas ni siquiera las vamos a conocer. Jesús nos invita a centrarnos en la herencia. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿A dónde debo de llegar? Para comprender mejor esas fortalezas, tú y yo tenemos que pensar en fortalezas como fortalezas mentales que tú y yo hemos desarrollado o espirituales que nos impiden ver la verdad de Dios. En el camino de llegar a la promesa llegan y se ponen fortalezas que no nos dejan ver quién es Dios. Estas fortalezas son construidas por las mentiras y el engaño del mundo. El peor engaño del mundo es hacernos creer que tú y yo podemos alcanzar la plenitud y la satisfacción fuera de la voluntad de Dios. Ese es lo peor que el mundo quiere que hagamos. Que nos haga pensar que hay un mundo que nos hará feliz y nos hará pleno fuera de la voluntad de Dios. Sí, te la pasarás bien un ratito. Yo anduve ahí, no me puedes contar. Pero después, no hay nada. No hay nada. No hay nada que el mundo te pueda ofrecer. No hay nada que una vida desenfrenada te pueda llenar. No hay vida fuera de Dios. Y el que anda en esa vida lo sabe. Lo sabe. Porque llegas, te untas todo lo que te pongan, te tomas todo lo que te den, y al día siguiente llega el vacío. Darte cuenta que era mentira. Pero ¿qué vas a hacer? Te enfrentas de nuevo a la fortaleza con tus propias armas. Proverbios 3:5 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tus barquitos ni tus aviones de papel. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar para recibir la herencia que tenemos prometida. Énfasis mío. Estas fortalezas pueden ser pensamientos como: no necesito a Dios para ser feliz, o puedo hacer todo por mí mismo. Jesús en su vida y enseñanzas constantemente derribó estas mentiras y nos mostró la importancia de depender completamente de Dios. La base de nuestras fortalezas humanas engañosas a menudo se encuentra en lo que yo creo cuando dije esto. A ver, de mí no vamos a estar hablando, y menos si yo traigo el tema de la arrogancia y los pensamientos rebeldes. Ese es el problema, familia. El principal problema de nuestra vida es nuestra arrogancia y nuestros pensamientos rebeldes. Cualquier pecado que tú veas, cualquier mala decisión siempre está formada en el fondo por arrogancia y pensamientos rebeldes. Sí soy. Arrogancia. Versículo 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. La arrogancia podemos decir que está formada por lo siguiente: por vanidad, porque implica una alta opinión de uno mismo y una necesidad de ser admirado. Por codicia,
Porque puede derivar en la arrogancia al pensar que uno merece más que los demás. Inmoralidad, porque a menudo va acompañada de una actitud arrogante, desafiando las normas morales y éticas. Avaricia, porque implica un deseo insaciable de poseer más, sin importar el costo. Y tiene condenación. Condenar a otros puede ser un acto de arrogancia al sentirte moralmente superior. ¡Qué arrogante es decir de mi parte! ¿Por qué no estás en mi grupo de WhatsApp? ¿Por qué te sales? ¿Por qué tengo que creer que tengo que estar en todos lados, en todas las fiestas, en todas las... ¡Qué arrogante! Pensar que sin mí las cosas no funcionan. ¡Qué arrogante! Pensar que tú tienes que ser el centro de todo. ¡Qué arrogante! No perdonar porque crees que la persona te ofendió más a ti que lo que tú ofendiste a Dios. Arrogancia. La arrogancia es un sentimiento de superioridad que llega a despreciar y a menospreciar a los demás. En términos bíblicos, la arrogancia es vista como orgullo, un orgullo excesivo que se opone a la humildad requerida para seguir a Cristo. La arrogancia es una de las mayores fortalezas del razonamiento humano. Nos hace creer ser más sabios que los demás y a veces más sabios que Dios. Qué arrogante es pensar que tú puedes tomar cualquier sea la decisión y que Dios te tiene que acompañar. Yo voy a hacer esto y Dios me va a acompañar porque Él dijo. Qué arrogante. Arrogancia es decir, yo puedo tener una vida de inmoralidad, puedo hacer lo que a mí me dé mi gana y Dios me tiene que bendecir porque soy su hijo. Qué arrogante. Qué arrogante querer tener una doble vida y esperar la bendición de Dios. Eso es muy arrogante. ¿Cómo afecta la arrogancia en nuestra vida? Número 1, nos aleja de Dios. Proverbios 16:5 dice: el Señor detesta a los orgullosos. Tú y yo tenemos que reflexionar diariamente sobre nuestras actitudes y acciones, preguntándonos si estamos actuando con humildad o con orgullo. Tú y yo tenemos que dedicar a pasar tiempo en la presencia de Dios, pidiendo que Dios nos ayude a reconocer y eliminar cualquier forma de arrogancia en tu vida. Número 2, la arrogancia destruye relaciones. Proverbios 13:10 dice: el orgullo lleva a conflictos, los que siguen el consejo son sabios. Volviendo al caso de los grupos de WhatsApp, creo que eso a todos nos ha pasado. ¿Por qué en lugar de decir, yo voy a quitar mi orgullo y voy a preguntarle a la persona qué está realmente pasando? Qué arrogancia de decir, es que las cosas son así como yo creo. Y la gente me hace menos porque no me invita, o la gente me hace menos porque no me frecuenta. Qué arrogante. Que no es más fácil levantar el teléfono. Oye, ¿todo bien? No, tú tienes que venir a pedirme perdón a mí. Qué arrogante. Relaciones se han roto por tonterías, por redes sociales. Es que no le diste like, es que no me apoyaste en este comentario. De veras, tú sabes qué pasa, tú sabes que no es más fácil dejar la arrogancia a un lado y decir, oye, ¿realmente lo que quisiste decir aquí en el texto es esto?
¿O por qué pasó esto? ¿Hay algún problema? ¿Hice algo que te ofendió? Humildad. Pero la arrogancia es decir, aquí se hace lo que yo quiera. Tú y yo tenemos que practicar la empatía y buscar resolver los conflictos con un espíritu de humildad y comprensión, en lugar de imponer tu propio punto de vista. Que no se te puede ocurrir que a lo mejor esa persona tuvo un mal día, que a lo mejor estaba en sus 5 minutos. Tú y yo tenemos que entender que las personas hacemos cosas. No queremos mortificar tu vida santa y perfecta y falta de paciencia. Las personas hacemos cosas que hieren a los demás, como tú lo haces también. No podemos ser empáticos y decir, oye, ¿qué ha pasado con nuestra relación? Que a lo mejor la persona tuvo un mal momento, a lo mejor te dijo un comentario que no querías, tantas cosas. La arrogancia nos ciega nuestras propias fallas. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. La arrogancia te hace ver como que tú eres siempre la víctima. No, yo no hago nada mal. Es que no me explicaron. Es que no me dijeron. Qué arrogancia no hacerte cargo de tus errores. Ese sentimiento de sentirte más que los demás te hace que nunca mejores, porque siempre escudándote en que lo que a mí me pasó es peor que lo que te pasó a ti, yo puedo seguir así toda mi vida. Qué arrogante. Tú y yo tenemos que realizar autoexámenes regulares y pedirle a Dios que revele cualquier área de mi vida donde yo pueda estar siendo arrogante. Confiesa tus faltas y busca la humildad en todas tus acciones. La arrogancia crea barreras entre nosotros y la verdad. Nos hace menos receptivos a la guía divina, a la voz de Dios. Un arrogante nunca va a escuchar la voz de Dios, porque siempre va a estar gritando su nombre más alto para que otros lo escuchen. Un arrogante no escucha la voz de Dios, escucha el eco de su propia voz. La arrogancia nos hace más propensos a cometer errores. Mateo 11:29 dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, deja de ser arrogante, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Jesús nos enseñó la humildad, y a pesar de ser el Hijo de Dios, nunca fue arrogante. Tú puedes tener unas convicciones firmes, eso no es arrogante. Arrogante es creerte más que los demás y que no te puedes equivocar. Jesús, siendo el Hijo de Dios, nunca fue arrogante. Fue directo, claro y duro cuando se tenía que hacer, pero arrogante nunca fue. Jesús siempre buscó hacer la voluntad de su Padre y buscó enseñarnos la verdadera sabiduría que viene de la humildad y la sumisión a Dios. Con esta humildad en mente, tú y yo también tenemos que estar atentos a los argumentos falsos que intentan desviarnos del camino correcto. Ya reconocimos que somos humanos, ahora sí reconocemos que tenemos que ver nuestros errores, que tenemos que quitar la arrogancia para poder caminar hacia Dios, y de ahí tenemos que entender que hay pensamientos rebeldes que intentan desviarnos del camino correcto. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Los pensamientos rebeldes les podemos decir que están formados por amargura, porque pueden llevar a cuestionar y rebelarse contra Dios, sintiendo que la vida es injusta.
que nada más a mí me pasan esas cosas. Por miedo puede hacer que una persona dude del poder y la protección de Dios. Un rebelde es aquel que cree que está mejor en contra de su rey que con su rey. Eso es un rebelde. El que cree que está mejor en contra de su Señor que bajo la protección de su Señor. Rencor es un sentimiento negativo que puede alejar a una persona de los mandamientos de Dios. Y obviamente la venganza, porque es un acto claro de rebeldía contra el mandato de Dios de perdonar a los demás. Tú y yo vivimos en un mundo lleno de argumentos falsos que nos confunden y que desvían nuestro camino del correcto. Y esos argumentos muchas veces pueden parecer lógicos y convincentes porque ya los racionalizamos, pero no están basados en la verdad de Dios. Esos argumentos pueden llevarnos a la desesperanza y a la confusión. Cuando confiamos en ellos, nuestra fe se debilita y nuestra visión de Dios se distorsiona. ¿Quieres saber si tu actitud, si tus palabras, si tus armas son las correctas? Si eso que hiciste hace que tu fe se incremente y tengas una visión de Dios más clara, es un arma correcta. Pero si tu fe se debilita y tu visión de Dios se distorsiona, es que sigues aventando aviones de papel. ¿Cómo afectan los pensamientos rebeldes en nuestra vida? Número uno, los pensamientos rebeldes conducen al pecado. Santiago 1:14 dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Es bien fácil echarle la culpa al diablo, cuando la palabra dice que somos nosotros. Esos pensamientos es por lo que vimos, por lo que hacemos, lo que nos tienta. Pero es más fácil siempre echarle la culpa al otro. Es que tú me haces, es que tú me dices, es que tú me dijiste, es que. Cuando la palabra dice que viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De estos deseos nacen los actos pecaminosos. ¿Quieres saber de dónde nacen tus actos pecaminosos? De lo que tú deseas, así de simple. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Tú y yo tenemos que identificar los deseos y pensamientos que nos llevan a pecado y tomar medidas para evitarlos. Y este punto es bien importante. Tú y yo tenemos que rodearnos de personas que nos apoyen en el camino y que nos ayuden a mantenernos enfocados en lo que Dios tiene para nosotros. Tú y yo tenemos que dejar o pasar al siguiente nivel de amistades. Sí, tener amistades con las que te la pases bien, con que sea la carne asada, sí, todo eso está bien. Pero ¿quién va a estar contigo? ¿Quién te va a amar lo suficiente para decirte cuando vas por el camino equivocado? Nadie, porque son superficiales. ¿Quién te va a decir: oye, estás mal, estás por el camino equivocado? ¿Sabes por qué no los tienes? Porque eres un arrogante, que no quieres ceder, que no quieres bajarte de tu púlpito. Me hablo a mí. Que no quieres bajarte de tu nube de perfección y decirle a alguien: oye, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto. Sí, muy bien, nos la pasamos muy chido viendo cómo gana el Monterrey. Pero ¿qué de las cosas importantes de la vida? Que cuando te hace una estaca en el corazón, cuando tienes una tentación, te voy a decir algo. Mi mejor amigo en su tiempo me llamó para decirme: Aarón, tengo el deseo de engañar a mi mujer. ¡Qué valor! ¡Qué valor! Porque nuestra amistad no era simplemente de jijiji jajaja. ¿Y quién pone la carne? ¿Y quién prende el carbón? ¿Tú tienes a alguien así? Si no lo tienes, yo estaría muy preocupado por tu vida.
¿a quién vas a recurrir cuando venga la tentación? ¿De quién te vas a rodear? Los pensamientos rebeldes nos alejan de la vida plena en Cristo. Colosenses 2:8 nos dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Tú y yo tenemos que enfocarnos en Cristo y lo que Cristo enseña, rechazando cualquier filosofía o pensamiento que se desvíe de la verdad bíblica. Tú y yo tenemos que poner escrutinio todo lo que oímos, incluso lo que se dice de esta plataforma y de cualquier plataforma. Tú tienes que tener la libertad de decir: oye, lo que están diciendo sí corresponde a la realidad. Tú no tienes por qué creerte todo lo que yo diga nada más así. Tu deber como seguidor de Jesús, lo que se me enseña ahí va de acuerdo a la palabra. Pero sabes, no lo hacemos. ¿Sabes por qué? Por la arrogancia de decir: yo no necesito que nadie me enseñe, yo no necesito aprender más, con lo que tengo en mi vida es suficiente. ¡Qué arrogancia! Por eso somos movidos por cualquier doctrina, porque no sabemos ni lo que creemos, familia. Viene y oímos algo que nos gusta y que nos atrae a nuestra carne y vamos para allá. Ya no nos gusta y vamos para acá. Tú y yo tenemos que tener la costumbre de filtrar todo lo que oímos, todo lo que ven nuestros hijos. ¿A qué los exponemos? ¿A qué grupo de amigos estás exponiendo a tus hijos? Filtrar. Los pensamientos rebeldes nos hacen vulnerables al engaño. Segunda Tesalonicenses 2:10 dice: usaré toda clase de mentira maligna para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Tú vuélvete un estudioso con la información que recibes y compárala con la palabra de Dios para evitar ser engañado. Búscate herramientas. Dice una Biblia de estudio, concordancias. ¿Sabes por qué tú y yo no adoramos más a Dios? Porque no lo conocemos más. Por eso somos engañados. Porque en la medida que tú y yo conozcamos más a Dios, yo hoy puedo ver en mi vida, hoy, etapas de mi vida cuando yo dije: eras tú, Dios, y no me había dado cuenta. Lo conozco más, lo entiendo más, lo adoro más. Primero de Pedro 5:6 dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. La arrogancia y los pensamientos rebeldes son obstáculos serios en nuestro crecimiento con Cristo y en nuestras relaciones con los demás. ¿Y sabes qué es lo peor? La arrogancia impide que te relaciones con Dios, porque no hay pensamiento más arrogante que pueda tener un ser humano, que es pensar que puedes cometer un pecado que Dios no puede perdonar. Es que yo no te conozco más porque tú no me puedes perdonar lo que yo he hecho. Es que yo he hecho qué arrogante pensar que tú como ser humano puedes hacer algo que Dios no pueda perdonar, que su sangre no pueda perdonar. Eso es arrogancia extrema. Esa es la peor, porque te aleja de Dios y te aleja de tu Padre. La arrogancia impide que tú y yo adoremos a Dios como Él quiere ser adorado. La arrogancia impide que vengamos: Señor, quiero conocerte. Que eso no fue lo que le pasó a Eva. Arrogancia de querer ser como Dios. Y debido a esa arrogancia, no pudo adorar a Dios como Dios quería ser adorado. No hay pensamiento más rebelde que un ser humano pueda creer que el que Dios no lo puede cambiar. Es que tú no sabes lo que yo he hecho, yo soy lo peor, tú no me puedes cambiar.
Qué rebeldía pensar que Dios no te puede cambiar, que Dios no puede cambiar a tu familia. Esa es la peor de las rebeldías. Los pensamientos rebeldes implican que tú y yo contemplemos a Dios como Él quiere ser contemplado. Porque Él dice, camina por aquí y me contemplarás. Pero el rebelde dice, no, va a ser por acá, en mi modo y como yo quiero hacerlo. La rebeldía impide que tú y yo contemplemos a Dios como Él quiere ser contemplado. ¿Qué podemos hacer tú y yo para evitar la arrogancia y los pensamientos rebeldes? Número uno, tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que dedicar tiempo a la lectura de su palabra y cosas que nos edifiquen. Tenemos que rodearnos de amigos y de grupos de personas que nos ayuden a aprender más, que nos motiven a ser mejores. Renovar nuestra mente es el primer paso y es muy importante, pero también tenemos que practicar la humildad y reconocer nuestros errores. Antes de tomar cualquier decisión importante, yo te animo a que le preguntes a Dios. Dedica tiempo a reflexionar y pide consejo, reconociendo que eres un simple humano y que necesitas orientación y sabiduría. La humildad abre nuestros ojos a nuestras fallas y nos permite crecer. Sin embargo, la humildad por sí sola no es suficiente. Tú y yo tenemos que ser congruentes con nuestros valores. Tenemos que identificar qué áreas de nuestra vida hay en donde Dios nos está llamando a hacer algo y no lo hemos hecho. Donde no estamos viviendo de acuerdo a nuestros valores. Donde sabemos que tenemos que perdonar y no perdonamos. Tenemos que pedir perdón y no pedimos perdón. Tenemos que dejar de hacer algo y no lo dejamos de hacer. Tenemos que vivir de acuerdo a nuestros principios bíblicos, familia. Si no, seguiremos amando el papel y los aviones. Haz un compromiso de seguir los principios bíblicos en tus decisiones diarias. Como la honestidad en tu trabajo, amar al prójimo, perdonar la ofensa, ser empático, dar la segunda milla. Comprométete, familia. Y quiero terminar con esto. La obediencia nos lleva a la tierra prometida, donde florece la bendición de Dios. Pero yo tengo que reconocer que esto es muy complicado. Es muy difícil y tengo que reconocer que soy humano y que lucho con mi mente y lucho con mis deseos insanos. Y tengo que recurrir al Espíritu Santo.